permite darnos lujos como el que tenemos hoy aquí en el horno, en Radio Con Vos. Ya lo habíamos presentado hace un rato, está Alejandro Dolina. ¿Cómo te voy a presentar, negro? A vos te presento como un compañero, como un compañero de trabajo. En el programa no nos tuteamos con el negro, ¿viste? Y acá sí. Y está el presidente electo de la Nación, Alberto Fernández. Muchas gracias por estar. No, una alegría estar acá. ¿Nos podemos tutear? Para mí es más cómodo tutear. Obvio. Pero... ¿Quién es este confianzudo? Dice Dolina. No, con todo gusto. Bueno, además quiero aclarar que soy medio cholulo de ustedes, porque los escucho la noche. Bueno, sí, vamos a contar que la venganza será terrible. El año pasado, un día en Santa Fe, para hacemos presentaciones por todo el país, apareció entre el público, no apareció entre el público, fue a ver el programa Alberto Fernández, cuando las circunstancias eran muy otras, ¿no? Sí, estaba más tranquilo yo. Y se quedó todo el programa, después comimos, y inclusive todos le preguntábamos, ¿Cristina va a ser candidata? ¿Va a ser candidata? Y él nos decía, no sé. Pero no nos estabas ocultando nada. No, yo tampoco sabía, Yo tampoco sabía. Tampoco sabía. No, muy grato estar acá con ustedes, de verdad. Bueno, faltan muy pocos días para que asumas la presidencia de la Nación y hay muchísima gente, como siempre ocurre con los cambios de gobierno, y quizás en este caso en particular se siente más de cerca, una idea de esperanza, ¿no? De apostar a algo nuevo, de poner el esfuerzo con lo que venga, de la expectativa por lo que va a suceder. ¿Cómo se lleva esa carga de esperanza que hay en la gente, en el pueblo? Sí. No, y se lleva con alegría y con mucha responsabilidad, las dos cosas. Efectivamente la gente tiene la certeza, no la esperanza, de que a partir del 10 de diciembre va a haber el gobierno va a tomar un rumbo distinto al actual. Y eso no se equivoca la gente. Nosotros queremos ir para otro lado, a donde va Macri, a donde fue Macri, a donde llevó a la Argentina. Y si la gente siente que nosotros estamos preocupados por ellos, siente bien. Nuestra mayor preocupación es la situación de los que están pasándola muy mal. Entonces esa esperanza es una expectativa, en verdad, pero es una expectativa racional, no es una esperanza sentimental, sin sentido. La gente sabe que cuando nos votó, estaba votando cambiar el presente. Por eso yo en alguna de los discursos de campaña dije, no se equivoquen, el cambio somos nosotros, aunque ellos se llamen Cambiemos. Sí. El cambio somos nosotros. Los que queremos cambiar lo que se vive, somos nosotros. Entonces, todo eso ha despertado mucha expectativa en la gente. Y a mí me pone contento porque era lo que quería. Que cambiemos la desazón, la percepción de que no hay futuro, de que estamos todo mal, que cada día vamos a estar peor, por la percepción de que va a haber en el gobierno gente que se preocupe por lo que me pasa. A ver cómo me ayuda a salir del problema. ¿Sabes que alguien decía que la esperanza es una situación que se resignifica según termine la cosa? Claro, tal cual. Uno está esperando a alguien, si la mujer amada acude a la cita, entonces el recuerdo de esos momentos de esperanza va a ser un recuerdo positivo y luminoso. Claro. Pero si la tipa no viene, esa esperanza se define de nuevo. Claro. Y se define negativamente. En frustración. Al revés, claro. Es una frustración. Claro. Pero a mí me parece que en general, casi en el sistema capitalista, la esperanza es un bien. La esperanza es un bien. Después todos los mercados funcionan a fuerza de esperanza. Sí, claro. A fuerza de esperanza. Y no está mal pensar que tal vez es razonable que la gente espere. Quizá no tanto una sucesión de medidas acertadas y correctas desde el punto de vista técnico, sino más bien otra actitud de la gente que pasa a ocupar la función pública, que yo definiría modestamente como empática. Claro. Tipos que se pueden poner en el lugar de otro. Eso ya es un cambio, a mi juicio, que justifica la esperanza. Ahora, es interesante esta idea de la esperanza como commodity, porque claro. Viste que hay una tendencia económica de poner valor a cosas así. Como estoy con el filósofo Dolina, me voy a permitir un poco filosofar. Sí. Pero me parece que hay como
cierta diferencia entre la expectativa y la esperanza. La esperanza está acompañada de un contenido positivo. Claro. La expectativa es, ¿qué va a pasar? Pero no sé, hay cierta incertidumbre. La esperanza no conlleva incertidumbre, conlleva certezas. No, yo tengo la esperanza de llegar al cielo, el que cree religiosamente que el cielo existe. Tengo esa esperanza. No tengo la expectativa, tengo la esperanza. Si mi comportamiento en la tierra es bueno, entonces me van a acoger en el cielo con los brazos abiertos. La expectativa tiene incertidumbre, tiene una dosis de incertidumbre. Pero lo que yo siento es mucho peor. Por ahí para mí sería más fácil que tengan expectativas, que no tengan esperanzas. Pero lo que siento es que la gente tiene esperanzas. Y ahí es donde siento que no puedo fallar. Por eso que vos decís, por ponerme en el lugar del otro. Yo siempre, con Néstor, cuando llegamos, siempre lo hablábamos, ¿no? Y se lo decíamos mucho a los ministros y a la gente que trabajaba con nosotros. Nosotros somos gente común con responsabilidades importantes. No somos gente importante. Entonces, como éramos gente común con responsabilidades que el pueblo nos había asignado, a Néstor fundamentalmente, ahora a mí, nosotros teníamos la certeza de que teníamos que, antes que nadie, escuchar a esa gente. Y mira, días atrás me pasó algo que le pasó a Néstor antes, ¿no? Cuando Néstor fue presidente, un día Morales Solá escribió un artículo y decía, bueno, pero finalmente Kirchner será un buen estadista porque finalmente toma todas medidas en favor de la gente. Algo que le molestaba mucho. Llamándose populista, ¿no? Esto terminó llamándose el populismo, ¿no? Sí, sí. Y el otro día, leyendo también una editorial, alguien escribe, Alberto Fernández sigue diciendo, después de electo, las mismas cosas que decía como candidato. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible? Si debo decir lo mismo. Si no, soy un mentiroso. Si no, es como avalar la idea de que uno como candidato puede decir cualquier cosa y como presidente te pones el traje de tipo formal y serio y empezás a arruinarle la vida a los tipos que creyeron en lo que vos les decías, ¿no? Qué extraño, ¿no? Extraño. No se pierde de vista a veces el origen filosófico del Estado, que es justamente el socorrer a los que ya no pueden, por ejemplo, cazar. Claro. O porque son muy viejos, o porque están enfermos, o porque son muy chicos. Entonces, el Estado, me parece, nace como idea a partir del excedente y para favorecer a ¿quién? A los que menos tienen. Claro. La idea central es esa. Hay un tipo que no puede salir de casa porque ya está viejo. Bueno, alimentémoslo. Y sin embargo, esa idea primigenia se pierde y causa sorpresa. O por lo menos se la causa a Morales Solá. Así es. Por eso, por ejemplo, está muy bien lo que estás diciendo, porque toda la teoría contractualista del Estado dice antes que el Estado están los seres humanos. Somos nosotros que nos pusimos de acuerdo en serias cosas, entonces en una serie de cosas. Entonces nosotros decimos, no, miren, no nos vamos a robar, y si alguno de nosotros le roba al otro, es castigado. Y vamos a preocuparnos por nuestros hijos, que tengan para estudiar, ocupémonos todos de poner $1 cada uno para pagar un maestro para que nuestros hijos aprendan. Y vamos a ocuparnos de cuando lleguemos a viejo, todos nos vamos a proteger. Eso es el contrato social, que es previo al Estado mismo, y que es el acuerdo de una sociedad. ¿Cómo va a ser ¿Qué pasó? ¿Cómo va a ser ese contrato? ¿Qué pasó que parecía que era un gasto todo lo que está diciendo? ¿En qué momento? Claro, y bueno, es que después aparecen otros que para los que el Estado es una mala idea. Claro. Mal negocio. Es un mal negocio. El Estado en verdad es un contrato social. Es una sociedad que se pone de acuerdo y decide, vamos a entregar un poder mayor a alguien que se llama Estado para que nos garantice nuestra vida cordialmente. La convivencia democrática, la convivencia cordial. ¿Cómo va a ser ese contrato social? Alberto, estamos con Alberto Fernández y con Alejandro Dolina. No es un imitador de Alberto Fernández, no es un Alberto Fernández. Es el verdadero. ¿Cómo va a ser el contrato social, donde entiendo las bases filosóficas de lo que decís, pero con algunos condicionamientos, podríamos decir, fuertes, como el de tener una deuda tan importante y hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional, que es lo primero que va a tener que hacer tu gobierno? Pero ahí yo creo que es cierto que hay momentos donde las crisis son tan profundas que todos nos ponemos de acuerdo, porque tenemos mucho miedo a lo que se viene. Y yo creo que estamos en uno de esos puntos.
donde el que trabaja y el que produce, el empleador y el empleado, se dan cuenta que están en un punto límite, que no pueden ni exigirle más al que trabaja, y el que trabaja sabe que tiene un límite de no exigirle más al empleador. Entonces estamos en un punto ideal porque en ese punto todos estamos de acuerdo sobre lo que debemos hacer. Por ejemplo, yo no escucho a nadie pedirme ajuste en la economía, pero porque todos saben que no hay nada para ajustar. O sea, en la Argentina se ha ajustado tanto que dejaron de dar vacunas. Yo pongo esto se lo decía a la directora ejecutiva del fondo, a Cristalina, y le decía, mira hasta dónde llegó el ajuste, que en la Argentina se dejaron de dar vacunas y reaparecieron enfermedades. Sarampión, varicela, tuberculosis. ¿Por qué marco esto? Para que la gente entienda la dimensión del ajuste. Cuando se llegó a esto, es que ya fue mucho, ¿no?, lo que se hizo. Para dejarle de dar vacunas a los chicos y que vuelva a aparecer la varicela y el sarampión, es que ajustaron lo que no debían. Pero ajustaron y subejecutaron. Perdón. No, yo creo que ajustaron mucho y no es que subejecutaron, dejaron... No lo tenían, dejaron de comprar y no lo dieron. Ahora que rozamos la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿cómo puede ser que se llegue a ese punto? ¿Cómo puede ser que se haga una cosa así? Porque eso también evidencia cierto desprecio por el otro. O sea, esto es lo que uno dice, es convertir a la gente en un número. Ahí hay chicos expuestos a enfermedades que antes no estaban expuestos y ahora están expuestos porque alguien decidió ahorrar en vacunas. Y dejaron de dar las vacunas y reaparecieron las enfermedades. Yo marco esto porque creo que es donde la gente lo puede palpar, donde la gente puede entender, porque si no, bueno, tenemos que ajustar el gasto público en tal lado, y la gente no entiende qué es eso. Acá, esto es el ajuste, claro, esto es. Tocaste el tema del Fondo Monetario Internacional, quiero volver a entrar para salir rápido. Desembolso del acuerdo del actual gobierno, del presidente Macri, faltan unos 5.000 millones de dólares más. 11.000 millones, de acá hasta que termine el acuerdo faltan 11.000 millones. Claro, pero del año, en el año eran 5.000, ¿no? 5.000 quedan. Ese acuerdo, va a ser renegociado, me imagino, va a seguir, y en tal caso, si llegaran esos fondos, ¿para qué se va a usar? Para la pregunta que yo te hago es, si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, ¿vos creés que la solución es seguir endeudándote? No es la solución, es más o menos como el tipo que ha tomado mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando vino, La solución es que dejes de tomar. A mí me parece que la primera regla que tenemos que tener nosotros es dejar de pedir dinero. ¿Pero ese acuerdo no van a venir entonces? No lo sé, eso es... Hay un acuerdo que dice le vamos a mandar a Argentina alrededor de 57.000 millones de dólares. Y le han dado hasta acá 45.000. Quedan alrededor de 11.000 porque hay una diferencia que se pierden comisiones y otras cosas de este tipo de cosas. Otras cosas de este tipo de cosas son las que más asustan. Vos me entendiste, ¿viste? Sí. Del actual gobierno, del presidente Macri, faltan unos 5.000 millones de dólares más. Y que voy a ir a pedir, tengo un problemón y voy a pedir 11.000 millones más. Yo lo que quiero es dejar de pedir, que me dejen pagar. ¿Podés dejar de pedir? O sea, digo, de eso que ya está preacordado. Vos podés decir, bancano, me des estas 11.000. Sí, podemos, absolutamente podemos. Por eso digo, ¿sabés qué quiero yo? Yo intento ser una persona seria. No sé si me sale, pero lo intento. Para mí, ¿qué es una persona seria? Es una persona que te dice, mira, voy a hacer tal cosa y vos sabés que lo va a cumplir. ¿No? Que da su palabra y la cumple. Para mí eso es una persona seria. Yo no quiero firmar acuerdos que no vamos a cumplir. Esos acuerdos ya los firmó Macri. Firmó 1, 2, 3, no cumplió ninguno. Yo quiero firmar uno que lo podamos cumplir. La primera regla para cumplir, lo único que tenemos que hacer que cumplir, es decir, no me presten más plata, pero déjenme desarrollarme para poder pagarles. Es tan simple como esto. ¿Cuánto tiempo necesito? Y no sé. Discutamos el tiempo que necesito para volver a poner en marcha la economía, pero no me den más plata. Porque es como querer calmar la borrachera, seguir tomando mientras uno sigue tomando vino. Al día siguiente te levantás y lo que eran 45.000 millones se te convirtió en 57.000. Tenés un problema más grande. Yo no quiero agrandar más ese problema. Quiero resolverlo. Pero quiero resolverlo con sensatez.
resolverlo con sensatez es, miren, estoy en una economía que hace 2 años está paralizada. Llevamos 7, 8 meses consecutivos de caída de la industria. Llevamos más de 2 años de caída del consumo. Tenemos que volver a encender la economía, tiene que volver a aprenderse la economía. Tenemos que volver a fabricar, tenemos que dar créditos, no para las LIC, sino para que se fabrique. Tenemos que dejar plata en el bolsillo de los jubilados para que la usen en lo que necesitan y no en seguir pagando remedios. Tenemos que hacer estos cambios, que eso es lo que va a volver a hacer poner en movimiento la economía, ¿no? Alguna vez, en alguna charla tuya con Axel, esto es lo que se llama en todo el mundo de otro modo, pero acá se llama peronismo. Acá se llama peronismo. Estaba pensando si al mundo no le hace falta un poco de peronismo. Pero claro, es que ya... en esos estrictos términos. Pero ¿no? absolutamente, Sí. pero es que el mundo también se está replanteando las cosas. El mundo también se está replanteando las cosas. Cuando me hablan de Portugal, yo estuve con el primer ministro de Portugal, que lo fui a ver. La verdad es que lo que hizo Portugal es muy parecido a lo que hizo Néstor en el 2003, que es muy parecido a lo que estoy planteando yo. Y se convirtió en modelo en el mundo Portugal. ¿Pero por qué es modelo? Que sigue ajustando. Portugal llegó, aumentó salario de los empleados públicos, aumentó jubilaciones, promovió el consumo, se levantó. Y hoy tiene un muy buen resultado. Tiene él una ventaja que yo no tengo, que está en la Unión Europea, y la Unión Europea le dio la plata para cancelar todo lo que le dio al fondo. Es un detalle. Es un detalle. Y que es así de chiquito, es tipo, es como Tucumán de tamaño, ¿no? Es otro detalle. Bueno, habrá acuerdo con la Unión Europea también, porque eso quedó ahí flotando en el aire, una especie de acuerdo. Yo tengo el mayor deseo de que haya un acuerdo. Lo que siempre digo es un acuerdo entre 2 personas como una sociedad. Es un acuerdo es donde 2 ganan, donde uno gana y el otro pierde, eso no es un acuerdo. Se parece más a una estafa que un acuerdo. Yo lo que quiero es un acuerdo donde nosotros tengamos ventajas, ganemos lo que nos corresponde. Pero la verdad es que no quiero hablar mucho de eso, porque hasta el día de hoy no conocemos la letra del acuerdo. Entonces, uno supone, pero no conoce. Pero la verdad es que el mundo se ha globalizado, Europa invierte mucho en Argentina, invierte mucho, España, Francia, Alemania son países que invierten mucho en Argentina. Eso lo tenemos que profundizar, ese acuerdo, pero hay que estudiarlo primero. Estamos con Alberto Fernández, presidente electo de la Nación, Alejandro Dolina, en el hashtag Alberto con Dolina, y a mí me parece importante que los Esto de presidentes... compartir cartel con Dolina para mí no es otra cosa, quiero aclararlo, ¿eh? Para mí es un tema que me carga de mucho peso. ¿Te carga de mucho peso? De mucho peso, de mucho peso. Yo creo que es No importante... veo por qué, ¿no? Porque yo he encontrado aquí mi lugar en la conversación, que es... de un silencio ocioso. Claro, sí. Que es muy ventajoso. Es muy ventajoso situarse, hablar poco, poner cara. Poner cara de para disimular el inmenso terror que está aquí. Quiero señalar una preocupación. Sí. Una preocupación no por el tema, porque el tema a mí se me ocurre secundario. Pero ¿qué va a pasar con la cultura? No es un tema secundario, ¿no? No es un tema secundario. Sí, pero como yo soy supuestamente un trabajador de la cultura, puedo ser que sí. O puedo decir que hay otros temas que son más perentorios. A veces se dice, la poesía es más importante que una canilla en el barrio, pero a los 3 días que no tomas agua te morís. O sea, es un asunto no tan perentorio. Y sin embargo, ¿cómo se hace para generar en estos tiempos una política cultural popular y nacional, podríamos decir así? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, durante algunos gobiernos estaba muy en boga resolver los problemas culturales del pueblo del siguiente modo. Vos lo ponías a Julio Boca a bailar en el Obelisco, entonces la gente pasaba por allí. Y la cuenta era la siguiente: la gente no ve a Julio Boca. ¿Por qué razón? Bueno, quizá no tiene dinero para pagar la entrada del Colón, o quizá, peor todavía, no tiene dinero para pagarse los hábitos culturales que es necesario contraer previamente para después quererlo ver a Julio Boca. Es decir, hay gente que no ha escuchado nunca música compleja, que no conoce el ballet, y entonces no ve. Piensa que se aburre. Claro.
Claro, pues, yo creo que los bienes culturales son esos, son bienes a los que las personas tienen derecho. Las personas tienen derecho a saber, a que le enseñen a disfrutar de la buena música. Tiene derecho a eso, y el que no lo hace es porque por ahí ha tenido una infancia carenciada, no ha podido ir bien al colegio, por ahí no ha podido curar sus enfermedades, no se ha alimentado bien. ¿Qué va a ir a ver a Julio Boca? Entonces lo que hacían era ponerlo a Julio Boca medio de prepo en el Obelisco. Entonces el tipo venía con el auto, se suponía, el ministro de Cultura pensaba esto: resolvemos el problema del acceso de las personas a los bienes culturales. El tipo viene caminando, ve a Julio Boca y se queda mirándolo, y cuando llega a su casa ya es una persona que disfruta de los bienes culturales. Yo creo que hay algo que no funciona así. Yo comparto lo que decís, Sí. absolutamente. Pero habría muchas cosas que abordar en el tema de la cultura. Yo soy esencialmente un consumidor de la cultura. Esto siempre lo aclaro. Amo la cultura, digo. Me amo ver un buen cuadro, ver una linda escultura, escuchar la mejor música, ver una buena obra de teatro. Para mí la cultura es muy importante porque es lo que alimenta el espíritu de los pueblos. Y un ser humano es carne y espíritu. Y alimentar el espíritu es tan importante como alimentar la carne, ¿eh? Porque los pueblos cuyo espíritu está bien alimentado son pueblos de otra calidad. Esto también hay que tenerlo presente. Y yo lo que siento es que la política hace un mal uso de la cultura. Hace un uso capitalista de la cultura. Hace uso De la cultura. Y la cultura es otra cosa. La cultura es otra cosa. Yo siempre digo, ¿por qué a los sectores más populares les imponen cierta música? ¿Por qué hay música para sectores populares y música para otros sectores? Bueno, porque es una definición económica, no es porque sea verdad. No es que verdad, lo que vos estás diciendo, que los sectores por ahí más humildes no pueden consumir a Schubert, a Brahms, a Beethoven, a Chopin. No, es simplemente que no se lo muestran. Porque eso se supone que es para una élite, que no es para la gente. Es simplemente por eso. Entonces producen una música aturdidora. ¿Por qué quieren aturdir a los pobres? Yo también me lo pregunto eso. ¿Por qué no los quieren hacer reflexionar con la cultura? Digo, hay un manejo de la cultura muy capitalista que sirve para eso. Sirve para eso. Y sirve también para dominar espíritus. También sirve para eso. A mí me parece que en la modernidad tenemos muchos problemas con la cultura. ¿Sabes cuál es el mayor problema que yo veo? El maltrato que recibe el que crea, el creador. El que crea cada vez tiene menos derechos. Cada vez tiene menos derechos. Tiene menos derechos el que crea música, el que pinta. El día que vendió su cuadro perdió todos sus derechos sobre lo que pintó. En el mundo es así. En el mundo es así. En el mundo es así. Tienen menos derechos los actores, el autor intelectual, el que escribe un libro, un guión. No tienen derechos. ¿Vos sabés que han sido muy maltratados? Disculpa que te interrumpa un segundo. Sí. Es un segundo nomás. Muchas veces esa cesión a la que obligan a los autores es considerada como una medida progresista. Y te dicen, no, bueno, ahora esto lo puede usar cualquiera. Es la música en Internet. Claro, exactamente. Y es medida como una acción libertaria. Claro, claro. Es curioso. Claro, yo lo discutía mucho con mi hijo, porque mi hijo al comienzo tenía un montón de programitas para bajar música, y yo le decía, pero le estás arruinando la vida al que produjo, al que hizo esta música. Y él no lo entendía, me decía, pero ¿por qué? Así todos pueden escucharla. Claro, pero el que lo hizo pierde derechos. Y hoy esto se ve en las grandes plataformas, ¿no? Cuando hablas con los músicos te cuentan cómo las grandes plataformas musicales les arruinaron la vida. Porque no saben lo que cobran, no saben lo que se escucha, no saben dónde se escucha. Se perdió todo control sobre eso. Un poco para ir a tratar de responderte una pregunta que es demasiado profunda, ¿no? Porque tiene muchas aristas. Está la arista sociológica de la cultura, que para mí es central, y que la Argentina tiene mucho contenido para generar la mejor cultura. Los argentinos en música sola tuvimos una generación del tango, una generación del folclore, una generación del rock,
músicos impresionantes en cada uno de esos lugares. Y una gran vida cultural. Exactamente. Alberto, una vida cultural mucho más rica que la vida empresaria. Así es. Que no creo que haya sido por mérito de sucesivos y geniales ministros de Cultura. No, por eso yo creo que ahí la Argentina ha tenido muchas dificultades para aprovechar ese contenido y para desarrollar esa vida cultural. Que a veces uno dice, bueno, se desarrollan los teatros, es cierto, en la noche de Corrientes, es cierto, hay parte de eso cierto, pero hay parte que no. Hay parte que no. Porque también hay mucha gente que no accede a esos teatros por cuestiones económicas, por otras cosas. A mí me parece que nosotros tenemos que prestarle mucha atención, pero mucha atención, a los creadores, a los derechos de los que crean. Porque ese es el mayor incentivo para que sigan creando. Y para que haya otras generaciones de creadores. Vos decís, ¿este tipo de qué me está hablando? Te voy a contar un ejemplo que a mí me pasó cuando era jefe de gabinete. Hay un canal, bueno, después tanto me acusan de ser un hombre de Clarín, digo. Cuando yo descubrí que había un canal que se llamaba Volver. Y un día, hablando con Franchella, de casualidad, me contó lo que pasaba con Casado con Hijos. Que lleva no sé cuántos años ocupando toda la tarde de un canal de televisión. Y yo le pregunté, porque me vinieron a plantear el tema, no porque ellos, si ellos cobraban algo por eso, nada. Los intérpretes no cobran nada, porque el día que vos cediste los derechos, nunca más cobras. Y entonces hicimos la creación de la SGAI Argentina, la Sociedad de Intérpretes Argentinos, ¿no? Y le pusimos obligaciones a los canales, de que cada vez que pasan una película tienen que pagar derechos a los intérpretes. ¿Y qué quise hacer con eso? Que no se mueran los intérpretes. Que los intérpretes estén resguardados del más cruel capitalismo. Porque hay un canal que pasa las 24 horas, obras repuestas, programas repuestos, que se hicieron hace 30 años atrás, lo pasan, a uno lo entretienen, y que sobre eso nadie cobra. Los intérpretes nunca más cobran. Digo, para mí preservar los derechos de los que hacen cultura es muy importante. Te tengo que pedir algo como mujer feminista. Sí. Tienen que ayudar a generar espacio también a que haya más mujeres presentes en cada uno de esos espacios. En los espacios de cultura, en periodismo, a que haya protocolos y espacios y personas encargadas a quienes una pueda dirigirse a pedir ayuda en la situación que sea que lo necesite. Es un momento de cambio de paradigma y, como decís vos, también de expectativa o de esperanza, y creo que es el momento para hacerlo. Perdón, no tengo una atribución, pero era el momento de decirlo. Pero está bien, está bien. Esa es otra de las cosas que tenemos que cambiar en la Argentina. Ese Ministerio de la Mujer del que yo hablo, que se va a llamar, va a ser más amplio que el Ministerio de la Mujer, lo que busca es sacarnos el lastre que cargamos de desigualdad, de hacer un mundo de hombres e incorporar a todos con iguales derechos. Eso pasa en todos los ámbitos, pasa en el ámbito laboral, pasa en el ámbito de la cultura, pasa en todos los ámbitos. Lamentablemente es algo que tenemos que desterrar. Y tenemos que ir poco a poco, o rápidamente, rápidamente sacando este problema. Además del Ministerio de la Mujer, sí va a haber un Ministerio de Cultura, ¿no? Ya que estábamos con el tema de la cultura, eso va a ser. No te voy a preguntar el futuro gabinete, porque diste una fecha que va a ser el 6 de diciembre, en donde se va a presentar todo el gabinete. ¿Va a ser un acto en particular o va a ser un anuncio? No, va a ser el anuncio, no tengo ni idea. ¿No? Voy a hacer preguntas sobre las que no tengo ni idea, qué sé yo. No sé. ¿Por qué tenías en mente? ¿Tenés algo para preguntarme? Podríamos hacerlo acá, Me gustó para la de Dolina, hagamos un asado y presentamos ahí. Dolina no come asado, yo te digo, terminemos con eso. Digas, es un mito. Dolina, mira, no puedo decir algunas. No. No come asado, no toma vino. Vamos a derribar algunos, no fuma, ¿qué más? Tiene una vida sana, es deportista. Pero hay que cómo son las ironías, ¿no? Sí. Todo esto lo está presentando como defecto. Sí, claro. Son todas virtudes y lo está presentando como defecto. Pero me avergüenza en todas partes contando esto. Es como una madre. Lo trajimos para eso. Es una madre para mí, la vergüenza en todas partes. Muy bueno. Bueno, de todas maneras, sé que no vas a anunciar el gabinete aquí, pero hay algunos anuncios o algunas preguntas que me gustaría hacerte, a ver si podemos obtener alguna respuesta breve. Quizá me decís no. Sí, no. Contestó Dolina. Acabo de presentar a mi vocero.
¿Qué va a pasar con la Agencia Federal de Inteligencia, los servicios de inteligencia que últimamente estuvieron muy vinculados a la justicia federal y no parece muy al servicio del Poder Judicial? En verdad, los servicios de inteligencia no deberían estar al servicio del Poder Judicial. Los servicios de inteligencia deberían hacer inteligencia preventiva ante los riesgos de que la Argentina sufra algún ataque que uno no ha previsto. Pero la verdad es que hace muchos años la inteligencia argentina se ocupa de los argentinos. No de lo que le puede pasar a los argentinos, sino de los argentinos. En todo Estado es un tema un poco más complejo, ¿no? En todo Estado la inteligencia del Estado se divide en ramas. Está la inteligencia criminal, muy necesaria, que te permite prever cuando puede haber un hecho criminal. Está la inteligencia externa, el espionaje que todos conocemos, que vemos en las películas de James Bond, que te permite ver si existe algún riesgo de que algún país te ataque o que se esté perpetrando en algún lugar del mundo un ataque contra vos. Está la inteligencia militar, que hace más o menos lo mismo, pero no en términos estaduales, sino en términos militares. Está la inteligencia económica, que te permite prever acciones económicas que te compliquen un mercado, o tus bonos, o... Todo eso hoy en día está como desordenado en el Estado, eso hay que ordenarlo. ¿Ordenarlo significa que se va a rediseñar? Yo lo que digo es que la inteligencia argentina, tal como está, hace años que dejó de servir para lo que queríamos. Cristina hizo algo muy importante cuando creó la AFI, que terminó con la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, y creó la Agencia Federal de Inteligencia. Hizo algo muy importante. Lo más importante que había hecho ahí era transparentar los fondos de la inteligencia. Porque la inteligencia manejaba fondos ocultos, fondos, ¿cómo se llaman? Reservados, que nadie daba cuenta de eso. Entonces no sabíamos a quién le habían pagado, nadie daba cuenta. Cristina lo puso blanco sobre negro. Pero llegó Macri, ¿qué hizo? Lo primero que hizo Macri fue volver a ponerlo reservado. ¿Y qué hizo la inteligencia de Macri? Lo que todos queríamos que deje de hacer. Hablar con los jueces, presionar jueces, hacer campañas en contra de alguien. La inteligencia en esos términos sirve de poco. Yo te diría que sirve de nada. Ahora, un país no puede prescindir de la inteligencia. No podemos prescindir de la inteligencia criminal que nos permita saber dónde puede haber un atentado, un hecho delictivo. Claro, desentramar, exactamente, que vos conozcas que alguien está armando un operativo para asaltar un banco, qué sé yo, un atentado contra alguien. Eso es muy importante que exista, muy importante. Lo que no puede ser es que exista, funcione como funciona. Hay algo que repetía muy habitualmente Marcelo Slotoviazda, el conductor de este programa. El Loto decía que todo el tiempo insistía sobre la importancia de los impuestos. Inclusive, te digo más, un día me contó, me dice, vengo de pagar ganancias, me dijo la cifra que había pagado, y yo le dije, che, qué garrón. Y me dijo, no, es poquísimo. Me dijo, es poquísimo, tendría que hacer de eso toda una cuenta de lo que tendría que pagar. Él estaba a favor de los impuestos, pero sobre todo hablaba de un corrimiento, la necesidad de correr los impuestos de la producción, o sea, de las empresas hacia el patrimonio de las personas. Y marcaba esto como una tendencia mundial de estados más desarrollados, que la carga impositiva no fuera sobre las empresas para favorecer la producción, sino sobre el patrimonio de las personas físicas. Sobre los accionistas de las empresas. ¿Va a haber algo en ese sentido? Eso es la diferencia entre un sistema regresivo y un sistema progresivo de impuestos. Más o menos en la Argentina de hoy, vos tenés que 1/3 de tus ingresos más o menos te lo dan el impuesto a las ganancias. 1/3 te lo da los impuestos al consumo, que son los peores de todos. El IVA. El IVA. Claro, que es lo que pagan los más pobres. Claro, y lo pagamos todos por igual. Sí, sí. Por eso cuando Macri sacó el IVA a la canasta básica, ¿se acuerdan después de las PASO que sacó esa medida? Y yo le decía, pero esto es una gran injusticia, porque yo voy y compro en el supermercado y yo dejo de pagar IVA y yo puedo pagar IVA. O sea, háganlo para que no lo paguen los que lo necesitan, pero no para que todos dejemos de pagarlo. El IVA tiene, todos los impuestos al consumo tienen el problema ese, que lo pagamos todos por igual. Lo que consumimos pagamos los impuestos todos por igual. Y es muy regresivo, es el más regresivo de todos. Y después hay 1/3 más o menos que son los impuestos
las retenciones, los impuestos al comercio exterior. O los ingresos por comercio exterior, porque las retenciones no son técnicamente un impuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que cada vez la presión impositiva caiga sobre los que más tienen y deje de caer sobre los que menos tienen, que son muchas veces los consumidores. Yo lo hablé 1000 veces eso con Marcelo, y yo estoy de acuerdo. Y si yo no me equivoco, fue en el programa de televisión de Marcelo donde yo dije que teníamos que revisar el impuesto a los bienes personales. Fíjate sí. Todo el lío que se armó con eso. Pues el impuesto a los bienes personales lo que hace es atender lo que vos tenés para ver qué pagás vos. ¿No? Lo que pasa es que este es un país raro, porque tiene una cultura de no pago. Claro. Tiene una cultura de no pago. Cuando vos te dicen tenés que pagar más, vos le potricás. Y porque además vos sentís que pagás y no te vuelve nada de lo que No, pero vos... porque además, perdón, ¿no? Pero yo siento que yo pago... Y no te vuelve nada de eso. Y siento que hay un montón de gente que tiene un montón de plata y no paga. Entonces da como un desconsuelo. Claro. Da enojo. Y además vos sentís, mucha gente siente que paga y no le vuelve. O sea, pues vos no tenés mejores hospitales, no tenés mejor educación, tenés... Entonces vos decís, ¿dónde va mi plata? Y muchas veces va a un agujero negro en el Estado, es cierto. Que se lo termina consumiendo en cosas, en deuda, en otras cosas. Y no es lo que la gente espera que se consuma. Yo siento que un alemán que paga impuestos está feliz porque sabe que hay un Estado que lo está sosteniendo. Por eso otra vez la visión negativa del Estado. Claro. Hay un Estado que lo está sosteniendo. Ahora, nosotros lo que decía Marcelo tiene razón. Lo que decía Marcelo es la mirada del mundo desarrollado. El mundo desarrollado actúa como decía Marcelo. A veces también en el programa, Negro, vos muchas veces hablaste de cómo diseñar hasta un modelo productivo a través de impuestos, ¿no? Como una herramienta de... como una herramienta política. Claro, es que no es la herramienta del Estado para inducirte a vos a hacer algo, por ejemplo, a sembrar maíz. Bueno, los impuestos, la política de impuestos te va a decir qué es lo que te conviene sembrar y lo que le conviene también al Estado. Eso que llamamos siempre políticas activas, poner al Estado a inducir a la economía a que haga algo, ellos lo llaman subsidio, lo llaman populismo, y viste, qué sé yo. Pero la verdad es que lo hace todo el mundo, ¿eh? Claro. La verdad que lo hace, porque cuando Argentina tiene problemas para ingresar limones a Estados Unidos, es porque Trump quiere proteger a los productores de limón en los Estados Unidos. Que ustedes dirán, tanto lío por los limones. Claro, pero la demanda de Coca-Cola en limones es impresionante. ¿Se hace con eso? No puedo contarlo. Pero justo era lo que nos faltaba saber, la fórmula de la Coca-Cola. No puedo contarlo. Curiosamente, los partidos de derecha son los que auspician la baja de los impuestos. Claro. Cuando era chico iba a ver películas de Robin Hood, y entonces venían los recaudadores del rey Juan y expoliaban a los campesinos, dejamos los impuestos, pum, qué sé yo. Y uno decía, claro, los partidos populares auspician baja de impuestos. Es al revés. Claro. Es al revés. Cuanto más popular y más inclusivo es un Estado, más fuertes son los impuestos a las grandes ganancias. Claro. El tema es a quién le cobras. El tema es a quién, claro. Una buena solución para el gobierno de derecha es poner fortísimos impuestos a los que menos tienen. Exacto. Ese es Alejandro Dolina, candidato. No le van a ofrecer ningún ministerio, nada, Dolina. Estoy pensando en economía. Escuchándolo así, estoy pensando en economía. A la FIP lo podemos mandar, sí. Alberto, en ese sentido, ¿el gobierno tuyo va a ser de centro-izquierda? ¿Se puede definir así o no? Yo me defino así. De centro-izquierda. Sí, yo me defino. Yo soy un peronista. Para mí el peronismo es un partido de centro-izquierda. Es una gran discusión. Sí. Claro. Tengo tu programa. ¿Tenés tiempo? ¿Te molesta? Acá me tiene un Te metes eso en el pelote. Ya empiezan. Van a saltar y le van a decir, esto no es un partido, Sí, sino somos un movimiento. sí, tal cual. El peronismo está más allá de la izquierda y de la derecha, porque... Claro, también es cierto que es una definición como medio vieja, la de las izquierdas y las derechas, ya no se sabe muy bien qué es. Pero digo, si en verdad uno ha nacido para ser la voz de los que no tienen voz, darle derechos a los que no lo tienen y proteger a los más humildes, yo creo que eso es la izquierda. ¿No? Es así. Es así. Y además, respecto a lo que dijiste al principio,
que hay un movimiento que se llama Cambiemos, Sí. que justamente parece no auspiciar los cambios. Claro. Siempre se ha creído que la idea del cambio político y de civilización también, va desde menos derechos a más derechos. La línea de progreso es esa, Exactamente. de menos a más concesiones, más libertades, mejor ciudadanía. Y resulta que este es fue un proceso de cambio explícitamente al revés. Explícitamente al revés. Bueno, vamos a terminar con los subsidios, vamos a terminar con este privilegio de los que nos vamos a terminar con todo lo que construye ciudadanía y vamos a ir en dirección opuesta. Es muy raro. Así como hay un cambio, una dirección en el cambio de la ley de termodinámica, que va en una dirección, el tiempo tiene una dirección. También el cambio político va en una dirección, por más que haya serruchos. Lástima que justo nos toca vivir en una época en que parece que todo se corre un poco, dirían, se corre hacia el rojo, como cuando las estrellas se alejan, ¿no? Yo muchas veces, en la campaña lo hice muchas veces, esto que vos, traté de llamar a la reflexión muchas veces en esto que vos estás planteando. Porque nosotros tenemos que pararnos y ver cómo somos como sociedad. ¿Qué nos hizo distintos a nosotros? A nosotros nos hizo distinto que una vez apareció Sarmiento y Alberdi y dijeron hay que educar al soberano, y se ocuparon de educar y de educar y de educar, y le prestaron mucha atención a la educación pública. Mucha atención. Y no hicieron solo eso. Dijeron que al colegio vayan todos vestidos de blanco para que no haya diferencias. Y eso lo hicieron dos grandes liberales, como Sarmiento y Alberdi, ¿no? Los liberales de ahora te dicen que caer en la escuela pública es una desgracia. Es la desgracia que sufren algunos. Es caer. Es caer en la escuela pública. Yo pregunto, ¿cuándo fuimos mejores? ¿Cuando tuvimos la mejor educación pública o cuando tuvimos la peor? Cuando tuvimos la mejor educación pública, sin duda. Yo soy hijo de la educación pública. Yo estudié en todas escuelas públicas y me recibí en la universidad pública. La universidad fue algo que nos hizo distinto en toda América Latina. En el año 18, yo el otro día cuando fui Yuri, el rector de la Universidad de Córdoba, me llevó a conocer al rector, es muy impactante, impresionante conocer eso, ¿eh? Yo no lo conocía. Y dije, ¿dónde se hizo acá la reforma del 18? Está sentado en el mismo lugar, ahí arriba está colgada la bandera morada, lo que dio origen a la franja morada, ¿no? En el año 18, la Argentina dispuso que las universidades tengan libertad de cátedra, sean un lugar de debate, sean un lugar gobernado por los que enseñan, por los que son educados y por los que se recibieron. Un gobierno tripartito para la universidad, para ampliar las fronteras del debate. Y después vino Perón, hace 70 años, y dijo, claro, ahora esto es gratuito para todos. Y permitió el sueño de mi hijo el doctor, para muchos que trabajaban, tener a su hijo estudiando en la universidad. Nuestro rector en la Universidad de Buenos Aires, yo lo destaco siempre, para que entendamos la importancia de eso, el rector de la Universidad de Buenos Aires es primera generación de universitarios de una familia de trabajadores. Claro. Estamos con Alberto Fernández, presidente electo. Fíjense a dónde llega la importancia. ¿Y quién nos hacen creer a nosotros? Que los maestros son unos seres despiadados que quieren ganar más sueldo. Quieren parar. Y lo que nosotros tenemos que preservar es al que educa a nuestros hijos. Y tenemos que preservar la educación pública antes que nada. Eso nos hizo mejores. El debate que tenemos hoy en día, que es lo que yo quiero ganarlo, pero lo quiero ganar conceptualmente. El debate que tenemos en estos días es que hay muchos que creen que hay que restringir derechos para estar mejor. Lo que vos decías, negro, lo que vos decías. Y no es verdad. Si restringimos derechos vamos a estar peor. Las sociedades con menos derechos son peores sociedades. Y nosotros fuimos mejores cuando dimos derechos, cuando ampliamos derechos. Hubo enormes, el peronismo, cuando le dijo a los trabajadores, ahora ustedes van a discutir en paritaria sus sueldos, ahora ustedes van a tener vacaciones, van a tener aguinaldo, van a tener colonias para veranear. Incorporó un pedazo de la sociedad que estaba totalmente al margen de todo. Y ahí fuimos mejores. Y ahora vamos a renegar de eso. Vamos a renegar de eso.
Estamos con Alberto Fernández, presidente electo de la Nación, Alejandro Dolina, aquí en un encuentro de lujo en Radio Con Vos, en el horno. Yo sigo, no hago tandas ni nada para que no se nos vaya... Para que no se para que no se los escapen. Hay otra pregunta concreta, a ver si se puede responder de alguna forma. Va a contestar mi vocero. No, la respuesta se la no. pregunto directamente a Dolina. Sí, conteste mi vocero. El señor Fernández nos contesta más. ¿Cómo va a ser? ¿Continuará la política de cielos abiertos? Digo, ¿qué va a suceder con las líneas aéreas low cost y su convivencia con aerolíneas argentinas? ¿Querés vos, negro, contestar? No. No. Ahí hay un falso dilema. Está claro que el cielo es abierto y que todos pueden circular por el cielo, filosóficamente hablando. Lo que a mí me molesta es que algunos circulan por los cielos para ir a los centros turísticos y otros circulan por los cielos para conectar a Argentina. Eso es lo que a mí me molesta. Ahora, si todos van a conectar a Argentina, que circulen lo que quieran. Pero lo que no es posible es que las empresas vayan a Córdoba, a Bariloche, a Neuquén por Vaca Muerta, a Calafate, a Trelew por las ballenas y a las cataratas del Iguazú, y el resto de la Argentina tiene que la pobre aerolínea cargar a ver cómo hace para seguir conectándola con el centro del país, con la capital, por esta forma arácnida que tiene la Argentina, que todo muere en el puerto. Pero hay algunos gobernadores que defienden las low cost y no son centros turísticos de los más importantes, como la provincia de Santiago del Estero, por ejemplo, que lograron una conectividad entre provincias. Pero eso está muy bien, si lo hacemos está muy bien, yo no tengo ningún problema que eso ocurra. ¿Y por qué no lo podría hacer Aerolíneas eso también, o por qué no lo hizo? Porque Aerolíneas le sacaron, por ejemplo... Lo dejó de hacer, ¿no? Aerolíneas lo dejó de hacer, porque además le sacaron rutas que eran rentables para Aerolíneas. Pero además de eso, todo eso es posible si es que todos competimos por igual. Pero si yo vos te doy la frutilla y yo me tengo que comer la masita dura de la torta, no estamos repartiendo por igual. Yo tengo la impresión que eso, yo no tengo una definición, yo no creo que las low cost en principio son malas. Mirá, cuando fui a ver al Papa en un viaje que me salió de la noche a la mañana y no tenía mucha guita para pagarme el viaje, fui en una low cost de Europa. ¿En cuál? Norwegian. Extraordinaria, quiero aclarar, una atención extraordinaria. Y me fui Buenos Aires, Londres, y Londres, Roma, lo hice en una low cost. Y viajé bien. Digo, y es un buen servicio. Esa, aclaremos, es una empresa estatal de Noruega. Claro. Aclarémoslo, Un gran servicio, un gran servicio. Hay un rumor de que vuelve Isela Constantini a Aerolíneas Argentinas. Yo no tengo el gusto de conocerla, pero tengo la mejor opinión de ella. Pero no tengo el gusto de conocerla. ¿Tenés definido quién va a ser el presidente? No, señor. No digo. Muy bien el vocero, muy bien el vocero. Bueno, así como no vas a... Estoy pensando seriamente en llevarlo de vocero al negro. Muy eficiente. Muy eficiente. Sí, en una conferencia de prensa a la mañana. Claro, Tratá que sea alguien que no se lleve mal con los medios, porque después Sí. Que salga, que lo vayan a buscar a la casa como a Corach, ¿te acordás en la época de Menem? Que hacía todos los días, toda la mañana. atendía todos los móviles y después se iban cada uno a sus lugares. Ahora, así como todavía no pensaste cómo va a ser el anuncio del gabinete el día 6 de diciembre, si va a ser un acto o no, ¿qué va a pasar el 10 de diciembre si está definido que la transmisión de mando va a ser en el Congreso de la Nación? Sí, eso debe ser. Eso está definido, está totalmente en confirmado. Un clima de alegría, de respeto por todos, así debe ser. ¿Va a haber algún acto en particular en la Plaza del Congreso o después en la Casa Rosada? Estamos organizando un acto desde las 2 de la tarde en adelante, una fiesta popular. ¿En Congreso o en Casa Rosada? En Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo. O sea, después de la jura de los ministros o claro, ahí. No, desde las 2 de la tarde. Terminamos la ceremonia del Congreso. Vamos y van todos en subterráneo. En subte a la casa, hasta Plaza de Mayo. En subte presidencial, por supuesto. Sí. ¿Va a haber una cena la noche anterior con el presidente Macri? ¿Se está trabajando en eso? No lo tengo previsto. No lo sé. No sé, yo de verdad no tengo ni idea cómo es mi agenda. Pero no lo sé. ¿Y cómo le dicen al futuro presidente? Le dicen, buenos días, hoy tiene... ¿Cómo se dice lo que te toca hacer el día? Si escucharas a mi secretaria me diría que es muy distinto. A mí me da curiosidad. ¿Dónde estás? Estoy acá esperando. Por empezar, buenos días, no.
Me da curiosidad la boludez cotidiana, ¿entendés cómo es eso? No, para eso te digo, es mucho más simple la cosa. ¿Dónde estás? Que está acá esperándote. ¿Cuándo estás acá? ¿Qué es así? ¿Quién? Si te mostramos el chat de cómo fue este encuentro. Claro, fue parecido. Sí, fue algo así como describe aquí Alberto. Bueno, una de las cosas que mi secretaria reniega mucho es que yo arreglo cosas por mí. Pero la verdad es que... Como este encuentro de hoy, vamos a decirlo. Porque fue por así. ejemplo, claro, Sí. claro. Me llama un proveedor y me dice, nos gustaría hacer tal cosa. Me acordé y le dije, ¿qué días pueden ser? Bueno, puedo tal día. Y fue casi de 2 días, de un día para otro fue. Sí. Entonces tengo ese problema, que yo arreglo las cosas solo. Arreglo las cosas en mi agenda solo y armo unos bodrios importantes. Alberto el tipo Fernández, que inventó la agenda conmigo debe tener una tiene decepción. un problema. No, dice, qué manera de trabajar de gusto. Qué manera porque no respeto nada, no respeto horarios, soy un desastre. Eso lo voy a tener que corregir. ¿Y No quién es va a un pasear el mérito. perro ahora? Yo estoy mal. Eso, ahí tengo. ¿Quién va a pasear? Bueno, a ver, la verdad es Santoro lo pasea. ¿No? Santoro lo vi varias que... No, veces. tiene un paseador que es un chico colombiano, que es un encanto de chico, que se llama Mauricio. Que mirá vos, ¿no? No es un Pero chiste, se llamaba no es un antes, chiste, ¿no? Se llamaba antes que no. Se podría haber llamado, qué sé yo, Juan Cruz. No es una ironía tampoco. No, se llama Mauricio. Se llama Mauricio y yo lo quiero mucho porque quiere mucho a Dylan. Y ahora se ha sumado Prócer, el hijo de Dylan. Ay, fue papá. Y Dylan fue papá y yo me quise quedar con uno de las crías que es un... Coli también. Sí, es un coli, pero es un coli tricolor, ¿viste? Los negros. Donde todos los colis tienen 3 colores y según predomine se llama. Cuando predomina el color oscuro se llama tricolor. Así ahora lo pasea. El domingo lo debuté yo paseándolo a los dos, que nunca los había paseado. Es un bodrio, te digo. Yo quiero enaltecer el trabajo del paseador de perros, te digo. Van a ser los primeros que van a arreglar la pared. Sí, claro. Se tiene que sindicalizar primero. Claro, es muy impresionante, muy impresionante. Digo, pasear, yo lo paseé al chiquito con Dylan y es un tema, te digo. Es un tema. Cuídate los tobillos. Sí, fíjate la tobillo. Bueno, la última cuestión que podría ocuparnos mucho hoy es el vecindario. La América del Sur está difícil, sí. No, está difícil. Lo que nos preguntamos... La pregunta mía, perdón que te interrumpa, negro, pero la pregunta mía es, está difícil, pero ¿hacia dónde va? Porque, ¿sabés qué? Sí, hay que ver la dirección. ¿Sí? Exactamente. Porque a mí me dicen muchos compañeros, no, bueno, pero mira lo que pasó en Bolivia, en Chile está Piñera, ganó la calle, igual yo lo conozco mucho, no es tampoco un hombre de extrema derecha, ni mucho menos, un tipo razonable, un hombre razonable. Pero la verdad es que si vos mirás, el continente se está rebelando contra la derecha. Entonces, ¿hacia dónde va América Latina? Me parece que no va hacia la derecha. Se rebela en Ecuador contra la derecha, se rebela en Colombia contra la derecha, se rebela en Chile contra la derecha. Y lo que parecía ser que iba a ser un paseo de todos los partidos contra el Frente Amplio en Uruguay, hasta el día de hoy no sabemos quién ganó. No, sí. No parece que están así. Y en Bolivia tuvieron que hacer un golpe de Estado para sacarlo a Evo Morales del medio. Entonces, yo lo que siento es que nosotros, Cristina y yo, el gobierno, vamos en el mismo sentido de la gente. Y ahí no tengo miedos, estoy muy seguro. Y que el mundo nos mira, Latinoamérica nos mira a nosotros ahí sí con expectativa, no tanto con esperanza, ahí sí con expectativa. Porque dicen, ahí puede haber un cambio de clima en América Latina. Pero lo cierto es que nosotros ganamos y en América Latina se desató una demanda social que parecía dormida. En Chile, por ejemplo, yo tengo muchos amigos chilenos, a los que quiero mucho. Y incluso cuando ganaba la concertación, cuando gobernaba la concertación en Chile, y me hablaban del milagro chileno, yo siempre decía, miren, el único milagro chileno es la paciencia de los chilenos. Porque la desigualdad de Chile es tremenda. El 1% de Chile es dueña del 30% de los ingresos chilenos. Un tipo se lleva un 30% del ingreso. Eso es muy impresionante. Algún día iba a pasar esto en Chile. Algún día iba a pasar.
Y en Colombia está pasando lo mismo. ¿Y qué es lo que contra qué se están rebelando? Contra la lógica del ajuste, contra la lógica de achicar el Estado, contra la lógica de bajar jubilaciones, contra la lógica de perder derechos, contra la lógica de terminar contra la educación pública. Contra eso se está rebelando América Latina. Es decir, van en el mismo sentido que nosotros. No van en otro sentido. Ahora que mencionaste Chile, ¿estás trabajando en la agenda internacional con Ominami? Que sé que es amigo personal tuyo y fue candidato a presidente en Chile también en otro momento. Marco es muy amigo mío como su padre. Su padre, el que lo adoptó, su padre adoptivo, por decirlo de algún modo. Los dos son muy amigos míos. Y a Marco lo quiero mucho. Marco es un cineasta, además. Su nombre llega a la política por el lado de la cultura. Y juntos impulsamos esto que se llamó el Grupo de Puebla. Y bueno, yo no sé cómo es esto, viste, que un chileno te ayude, pero a mí me ayuda mucho. Están así, pero está trabajando directamente pero con... ocasionalmente, sí. Estaba trabajando de otro modo. Pero... es mi amigo, solo es mi amigo. Pero te lo imaginás también colaborando con el canciller Felipe Solá. Mirá cómo le deslicé lo de canciller. Le dije el canciller Felipe Solá. No, pero no puede, él tampoco él es chileno. Digo, lo que él creo que él está haciendo un trabajo muy importante en el Grupo de Puebla, que es un grupo que reúne a todos los partidos progresistas de América Latina, institucionalistas y democráticos. Entonces, yo creo que él ahí está haciendo un gran trabajo. Ustedes no saben lo que me ayudó el Grupo de Puebla a resolver los problemas de Bolivia, la salida de Evo de Bolivia, estaba asediado Evo. Ayer hablé con él y pobre me impresionó mucho porque no paraba de agradecerme y yo decía que no me agradeciera más, pero él se sintió en riesgo realmente, se sintió en riesgo de verdad, él y Álvaro, su vicepresidente. Y hasta el día de hoy estoy hablando con gente que está en la Embajada de México y no le dan el salvoconducto para irse. Seguís bueno, nos decís que hablaste con Evo Morales, con Lula da Silva hablaste también hace poco. Hablé hace 10 días, más o menos. Y con él se está ordenando, ha estado mucho tiempo detenido, está ordenando su vida. Démosle tiempo que disfrute su vida un poco. ¿Y cuál fue la última vez que hablaste con el presidente Macri? O si está previsto algún diálogo inmediato. Cuando, como consecuencia de de una persona boliviana, que le pedimos de los hijos de Evo, ahí fue, que yo le pedí que por favor deje el ingreso, ahí se portó muy bien Macri. Lo puso a Fourier enseguida en contacto con nosotros y allanaron todos los caminos para que lleguen los hijos. O sea, eso fue hace algunos días. Y los hijos llegaron el día sábado. ¿Va a haber algún encuentro previsto? Porque en algún momento se habló mucho de la transición ordenada, y después se dejó de hablar de ordenada y después se dejó de hablar de transición. Porque yo creo que en alguna mente febril existió la idea de que nosotros íbamos a hacer la toma de la Batilla. Yo no sé qué habrán pensado. Pues decime, claro, ¿qué es la transición? Yo me lo pregunto, ¿qué es la transición? A mí me parece que la transición es como cuando vos vendés un departamento, ¿no? Entonces llego yo que te lo compré, o te lo quiero comprar, claro, entonces vos me decís, mira, este es el cuarto, mira, ahí tenés una filtración que va a tener que arreglar, el aire acondicionado vas a tener que cambiarlo. Vamos al living, mira, el living está bárbaro, acabo de... Una pesada herencia el living. Claro, entonces, claro, me mostrás lo que tenés, eso es la transición. Ahora, la transición en el Estado es relativamente poco importante, porque todo es público, todos sabemos los números que tenés, dónde nos pesa, ellos ahora están tratando de aliviar lo que dejan, pero yo ya sé que tengo filtraciones por todos lados. Yo ya lo tengo claro. Comprar recupero. Tengo claro que el jardín está destruido, que hace tiempo que no lo riegan. Todo eso lo tengo claro. Pero yo no me quejo. Yo sé qué casa compré. Yo lo sé. Así que ahí no me quejo. ¿Y en qué momento te imaginas? Digo, no sé si vos cuando eras chico decías, quiero ser presidente, o sea, pero ¿en qué momento te diste cuenta que existía una posibilidad real de ser presidente? Digo, hay políticos que quieren ser políticos porque no quieren ser presidentes. No. Hay gente que en el mundo de la política suma de distintos lugares o que sabe o que jamás se imagina que puede llegar a acceder a una presidencia. ¿Cuándo te diste cuenta o lo deseaste? El día que me di cuenta fue el día que Cristina lo dijo. La verdad, no estoy mintiendo, no, es exactamente así, pero para mí había algo más importante. Yo concibo la política como un fenómeno colectivo.
Y yo me siento muy bien como engranaje de un fenómeno colectivo. Ahora, también sé que a veces te dicen, mira, vas a tener que dejar de ser el telonero o el que cierra el telón del teatro y vas a tener que hacer Hamlet. Te subí y ahora te toca hacer Hamlet. Es lo que la política, para alguien que como yo, que la abrazó a los 14 años, así le espera. Un día me llamaron y me dijeron, nunca me olvido el día que Kirchner me dijo que iba a ser jefe de gabinete. Que estábamos en Santa Cruz y habíamos armado entre todos el gabinete y me dice, queda libre el jefe de gabinete, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Le dije. ¿Te animás a ir vos? Me dijo. Así, dije que si me animo, que vengan de a uno, le dije. Se rió, claro, se rió y así fue. Pero no, yo no estaba esperando que sea el jefe de gabinete o ocupar un cargo. Y en este caso, mi mayor preocupación era hacer una fuerza política que termine con este tiempo. Era mi única obsesión. Por eso hay una anécdota muy divertida, que la voy a contar porque es divertida. Y creo no estar cometiendo una infidencia. Y si la cometo me va a perdonar porque me quiere y sabe que lo digo, la cuento con cariño. Pero el lunes, Cristina me avisó un día miércoles cuál era su decisión y cuál era su idea. Y su decisión de no ser ella y la idea de ser que sea yo. Pero el lunes ese me vino a ver Guado de Pedro Casa, que me llamó y me dijo, tengo que hablar con vos, necesito hablar a solas un ratito. Entonces viene Guado, ¿no? Entonces me dice Guado, bueno, escúchame, en el nuevo gobierno que estamos organizando, ¿vos qué querés ser? ¿Querés ser candidato? ¿Querés ser ministro? Decime así te ayudamos. Entonces lo miré y le dije, no, yo lo que quiero es que le ganemos a Macri y quiero ser embajador en España. No, te estoy hablando en serio. Yo también le digo, yo ya habré cumplido mi objetivo y déjenme descansar un poco. Ahora ocúpense ustedes, son gente joven. No, pero te estoy hablando en serio. Es que te digo en serio. Si quieren ayudarme, díganle a Cristina que me mande de embajador a España. Le dije, yo quiero mucho a España, disfruto mucho de España, enseño en España hace muchos años. Digo, puedo trabajar en España en favor de la Argentina y descansar un poco. No, pero te estoy hablando de verdad, bueno, si me quieres ayudar es eso. Y le corté la charla ahí. Bueno, la verdad es que el sábado Cristina anuncia esto. El primero me llama, ¿quién es Guado? Claro, sí. Genio, me dice. No te mando a operar más nada, vos, le dije. A vos no te mando a operar más nada, le dije. No, pero así fue. Ahora, si vos me preguntás, mira, todo el que hace política sueña con llegar a la presidencia. Pero yo siempre, por formación, yo la verdad no creo en los personalismos. Creo en el proyecto colectivo, creo que eso hace fuerte, creo que un proyecto colectivo es un proyecto de puertas y de cabezas abiertas que suma. La verdad es que yo siento que así debemos hacerlo. Y la verdad es que si me tocaba hacer un engranaje, era un engranaje. Y si me tenía Nosotros hemos sido testigos de ese espíritu porque hemos tenido la suerte de cenar contigo allá a finales del año pasado, cuando todavía no sabías lo que iba a pasar, pero tu principal trabajo era tratar de articular voluntades. Unir. Y alguna vez yo en esa misma cena, el sueño de no Macri. Exactamente. Que es el principio del sueño. Que ese era el problema. Ese era el problema. Porque si ustedes revisan mis archivos, hace años lo vengo diciendo, el problema se llama Macri. El problema no es Cristina, el problema es Macri. Y nos estamos dividiendo por Cristina y el problema es Macri. Y hace años que lo vengo diciendo. Lo decía aún cuando ni siquiera había recuperado el diálogo con Cristina. Pero no, la verdad es que nunca lo pensé. Es muy gratificante. Claro que es muy gratificante. Y Cristina sigue generando resistencias. Digo, en muchos medios de comunicación aparecen periodistas que hablan de lo que va a venir casi como un balance de gestión de un gobierno que hubiera terminado. Es curioso. Dice, habla de Alberto Fernández como un balance de gestión y todavía no asumió. Y entre esas manías, bueno, esos talks, está la relación con Cristina. Y es evidente que hay una resistencia a la figura de Cristina más allá del espacio del Frente de Todos. ¿Cómo te parece que va a jugar eso en el gobierno? Digo, sabiendo que esta resistencia existe. Hay una resistencia a Cristina que debe ser parecida a la resistencia que tienen conmigo de los sectores más reactivos a nosotros, ¿no?
En algún momento el nosotros lo encarnó Cristina, ahora lo encarnamos Cristina y yo. Entonces supongo que eso es inmodificable, eso es un dato difícil de cambiar. Pero yo lo que creo, que en verdad lo que los medios intentan es dividirnos, porque se dieron cuenta que el éxito estuvo en la unión. Entonces lo que buscan es dividirnos. Y entonces dicen, Cristina le arma el gabinete. Mirá, yo cuento siempre la anécdota, ¿no? Porque además fue una cosa muy impactante. El fin de semana pasado, Cristina llega el sábado de Cuba. Tuvo 2 semanas en Cuba. Me llama y me dice, ¿dónde estás? Le digo, no, me viene al campo de un amigo a descansar. Me dice, ¿no te venís a tomar un café a la tarde? No, el lunes, le digo. El lunes porque era un fin de semana largo, le digo, déjame descansar un poco, si no me tengo que hacer 150 kilómetros hasta allá. Ah, perfecto, me dice, yo el lunes nos vemos. El lunes nos vemos. Vengo el lunes, le digo, ¿estás en tu casa? Sí, voy a tomar un café con vos. Y allí fui a tomar un café. Y hablé con ella. Estaba Máximo, que a todo esto hacía lo mismo que yo. Había pasado a ver a su madre, que hacía 2 semanas que no lo veía, camino al dentista que le quedaba a 3 cuadras de la casa de la madre. Salgo. 500 periodistas. Yo no puedo creer. 500 periodistas. Todos se metieron encima y yo digo, no tengo nada que contarle, nada, me subo al auto, cierro el auto con la ventana y escucho una vocecita femenina que me conmueve, que me dice, estoy desde las 3 de la tarde acá, por favor, decí algo. Entonces, ahí me conmovieron, bajé la ventanilla, y uno me dice, ¿ya tiene resuelto el gabinete? Sí, ya lo tengo resuelto. 2 preguntas más, pavotas así, me fui. Bueno, ese día parece que Cristina me conminó a armar el gabinete, me puso el gabinete, me hizo el gabinete, vetó a algunas personas. Una persona, que fue formidable, a quien yo nunca le había ofrecido nada, me llama y me dice, escuchame una cosa, ¿no te parece prudente que hable con Cristina? ¿Para qué? Le digo. No, para resolver este tema del veto. ¿Y dónde te está vetando? No, todos los diarios dicen que me veta. ¿Pero te está vetando en qué? Porque yo no te propuse nada. ¿De qué te está vetando? O sea, es la locura que existe. Y que muchas veces los medios trabajan. Yo creo que en verdad lo que quieren... los medios son algo horrible. Hablemos de eso. No, los periodistas. No, pero hay que autopostulados. No, claro, pero van creando la idea de la división desde el primer día. Ahora, viste, el gabinete lo hice yo. Ahora, yo soy parte de una fuerza política que es un frente. O sea, yo no me la creo. Yo soy un engranaje en esa máquina. En ese gobierno tienen que estar representados todos los que puedan estar representados. Entonces yo no hablo solo desde lo que yo quiero, hablo también con la inteligencia política de que el frente esté representado en ese gobierno. Entonces construyo. Están contando uno a uno quién es mío y quién es del otro. Es una cosa delirante. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Dividirnos, hacernos pelear. Que un día yo reaccione y diga alguna barbaridad de Cristina frente a una pregunta, o al revés. Gracias a Dios, ¿sabe Cristina? lo que anda diciendo Cristina? Pero gracias a Dios, lo más importante es que nosotros lo tenemos claro. Entonces eso, nos reímos, entre comillas, ¿no? Porque duele, muchas veces duele. Y además, muchas veces ves cosas escritas de gente que vos querés y vos apreciás y decís, ¿por qué escribe esto? No, pero bueno, es parte del juego. Alberto Fernández, presidente electo de la Nación, está en el horno, está para Bollos con Alejandro Dolina. La enorme amabilidad de... Yo ya sé que te refieres, por eso te voy a despedir. ¿Seguís la campaña de Argentinos Juniors? Sí, ¿seguís la campaña de Argentinos? Que está entero. ¿Cómo no vamos a seguirla? O sea que seguirás también la campaña en boca de Riquelme... ¿Candidato? Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Es Riquelme el candidato? No rehuya las preguntas. Pero sí era mi vocero. Se me reveló el vocero. Pero no la tosía en preguntas, señor. ¿Es Riquelme el candidato del Frente de Todos en Boca? No sé, no tengo ni idea. No idea. No. Yo no me quiero... Miren, el fútbol es una cosa lo suficientemente complicada como para que un presidente que tiene los problemas que tengo yo se meta en el fútbol. No sé, que los hinchas de Boca resuelvan los temas como quieran, que los socios de Boca lo resuelvan como quieran. Riquelme, para mí, es el más grande de todos, pero porque... Nos hizo volver. Fue un grande Riquelme. Para un hincha de Argentinos Juniors, Riquelme y Maradona
son lo máximo. Para los de Boca No me también. sigas a hacer, si me pongo a llorar, mira. Ahí está definido en deporte, Alberto, ¿va a ir con turismo en un mismo ministerio? En un mismo ministerio, sí. Van a ir juntos. Sí, No vas a decir con qué ministro todavía, o ministra. no. Chicos, ya les dijo, fuimos Fue ministerio muy por contundente ministerio. mi vocero, fue muy Muy contundente. mi contundente. vocero. Me falta señor. uno, me falta uno. Alejandro Grimson, en cultura. Cerca mío, yo lo quiero Alejandro muy cerca mío. Ujú. Y en vivienda la gente, digo, en el hashtag Vamos uno Alberto por uno. Condolina, lo que reclaman viviendas, entre otras cosas, son las 100.000 familias, se calcula, en el país que no puede pagar con el No, tema de la uva, claro, la uva. ¿Qué va a pasar con eso? ¿O hay algo? Estuve ¿cuándo fue? El lunes hablando con María Eugenia Bielsa ese tema. Ujú. Estamos trabajándolo. Va a haber definiciones sobre eso. No, y tiene que haber definiciones. Igual, claro, yo llegué al gobierno con Néstor y había 40.000 campos para hipoteca, para rematar, Sí. porque ya se habían ejecutado las hipotecas. Y tuve que parar eso. Así que bueno, ahora en vez de campos me ocuparé de los departamentos. Pero hay que resolverlo, claro que hay que resolverlo. La enorme amabilidad de Alberto No, Fernández ustedes. por estar aquí, de Alejandro Dolina. Me han hecho cumplir el sueño del pibe. Sí, bueno. Cumplir el sueño del pibe, ¿cómo que no? No, claro que sí. Y ojalá siendo presidente de la Nación vengas a vernos a algún teatro por ahí, lo podemos invitar a ver Yo la casa. créanme que, miren, los domingos, los días de semana que paseo al perro a la noche, inexorablemente los escucho. O sea, es formidable el programa. Tenemos que preparar una canción. Ahí están los Las muchachos. payadas, tenés que hablar con el Una payador canción ese. del trío Sin Sí, lo vi, Nombre. ahí los vi. Claro. Sí. Tenemos que preparar una canción. Ya, digamos, dentro de 3 años. Sí, algo que así. solucionen todos los problemas. Ahí podríamos hacerlo. Muchísimas gracias y los mejores augurios Muchas gracias. para la futura presidencia. En el ambiente artístico se dice otra cosa, pero queda horrible que diga mierda. Sí, claro. Señor, ¿cómo lo voy a decir frente a un presidente de la Nación? Mire cómo hace reaccionar el vocero. Alberto Condolina, aquí en El Horno está para bollos, el presidente electo de la Nación. Un lujo, gracias. No, gracias y a Alejandro usted. Dolina, Gracias, Ale. capitán de la nave Un gran insignia lujo, de la un gran lujo. radiofonía. Para mí una gran emoción. Gracias. Y verlos a ustedes dos, que son de alguna manera la encarnación de mi compañerismo, Ujú. Qué bueno. en un sentido político y en un sentido laboral, Qué bueno. es una gran emoción. Desde luego a Carlita, que hacía mucho yo que no la saludaba. Desde Coquito, otro Sí, gran sí. peronista. Quédese en Radio con vos, estamos hasta las 4 de la tarde. Esto es El Horno, está para bollos.